Lomo Benamí é vicepresidente do Centro Internacional de Toledo para a Paz e foi ministro de Exteriores no goberno de Ehud Barak en Israel. Está en Santiago invitado polo Club Internacional de Prensa e achegouse esta noite a volver ao Rego. Saludámolo e agradecemoslle moito que este con nos. Señor Lomo, boas noites. Buenas noches. Los hombres nunca han necesitado la diferencia de civilizaciones o la disculpa religiosa para pelearse entre sí. De hecho, los mayores conflictos y las mayores matanzas se han dado entre gente de la misma raza, de la misma religión, a veces pertenecientes al mismo Estado, en guerras civiles. ¿Por qué en este momento recurrimos tanto a la confrontación de civilizaciones para explicar la guerra en vez de explicarla por otros motivos económicos, estratégicos, etcétera? Bueno, sin duda alguna las razones económicas y estratégicas siguen en pie. Lo que ocurre y explica de alguna manera este enfoque en la guerra, en el conflicto de civilizaciones, es que hoy en día ya no hay guerras entre estados realmente. Difícilmente uno puede ver en algún lugar del planeta una guerra entre dos estados soberanos. No existe. Lo que existe son guerras contra movimientos que suelen tener frecuentemente un tinte religioso. Ese es el caso, digamos, entre Israel y Hezbollah, el Hamas, los sunitas y los chiitas en Irak. Son guerras asimétricas, son guerras entre movimientos y estados ordenados. Y esos movimientos, claro, reflejan no solo una disputa, digamos, política y de fronteras, sino más bien es un desafío a la cultura del otro, a la civilización que el otro representa. Son también otra religión, frecuentemente. Así que eso es lo que ha llevado a Huntington en su día a hablar de que los conflictos normales del pasado, históricos del pasado, se están convirtiendo más y más en conflictos de civilizaciones distintas, de choques entre distintas civilizaciones. No cabe la menor duda que el mundo musulmán ha tenido un problema muy serio de adaptarse, digamos, a lo que es la modernidad, ¿no? Lo vemos en muchísimos campos, en muchísimos espacios. No sé si le consta, por ejemplo, que en la totalidad del mundo árabe hoy en todo el mundo árabe, se traducen hoy 300 libros al año, nada más. 300 libros al año. Eso refleja que estén cerrados hacia lo que representa en muchos sentidos el mundo occidental. Hay una clase intelectual impresionante, hay una literatura, hay una riqueza y un bagaje impresionante de la cultura islámica, que eso crea un orgullo y una nostalgia hacia el pasado, pero que no se adapta, digamos, a la situación objetiva del mundo árabe musulmán hoy en día, por lo cual eso crea esa tensión hacia el mundo occidental. Por otra parte, está claro que todos los líderes, los dirigentes del mundo árabe, son todos pro-occidentales, pero las masas, precisamente porque los líderes son pro-occidentales, las masas son anti-occidentales, porque perciben a Occidente como quien mantiene artificialmente a los tiranos que les tiranizan. Eso es un poco la explicación. Gran parte del problema es culpa de Occidente, es la sensación que existe en el mundo árabe de que Occidente tiene varas distintas para medir el mundo islámico que las que tiene hacia otras latitudes. También el apoyo de los Estados Unidos a Israel se percibe en el mundo musulmán como una agresión hacia el mundo árabe, por lo cual yo creo que hay mucho que Occidente puede y debe hacer cambiando sus políticas, pero no obstante creo que sería un error pensar que el cambio de políticas, digamos en la cuestión palestina, en la cuestión de Irak, etcétera, cosas que hay que hacer de todos modos, que cambiar, que eso va a ser la panacea, porque eso no responde a cuestiones profundas, históricas, de adaptación a
a las exigencias de la era moderna, que eso el Islam tiene que resolverlo por sí solo. No hay soluciones militares. Fue una tontería por parte del presidente Bush de que él va a implantar una democracia en Irak a través de las alas de un F-16 o de un misil Tomahawk. Eso fue un disparate. Hay que dejar al mundo árabe ayudarle, ayudar en la resolución de los conflictos, resolver el problema palestino, crear un Estado palestino independiente, restar ese elemento de inestabilidad que existe ahí, pero al mismo tiempo el mundo musulmán tendrá que resolver sus propios problemas, que no son todos el problema palestino, este es solo uno. Antes de pasar al problema palestino, que diremos de él también alguna palabra, el problema, la convivencia entre Oriente y Occidente parece que era mucho mejor hace 30 años o hace 40 años de lo que es ahora. Y por tanto permite dar, insistiendo un poco en el tema anterior, permite dar una interpretación inversa a lo que estábamos hablando de los problemas del Medio Oriente. Surgen problemas de orden económico o surgen problemas de orden estratégico, y precisamente porque no estamos en condiciones en estos momentos de plantear guerras entre estados o de plantear guerras coloniales, las revestimos de conflictos de civilización para poder hacer la misma guerra de siempre. Dicho de otra manera, y esa es la pregunta, la guerra de Irak no es la misma guerra de siempre. Sí, planteada de otra manera, con otro traje. ¿No? Estaba planteando usted una interpretación, vamos a ver, en el sentido benigno de la expresión marxista de lo que es la historia, de que al final ahí está siempre el motivo económico. De eso no cabe la menor duda de que está el motivo económico. El petróleo es muy importante, el Medio Oriente es vital para el flujo. Un poco también estratégico, ocupar, trasladar un poco la antigua frontera del este de Europa, absolutamente, ponerla del otro lado. Tiene usted toda la razón, o sea, esos elementos están allí. La importancia de Arabia Saudí, la importancia del Golfo Pérsico, el papel de Irán, todo eso son elementos económicos y estratégicos que preocupan a Estados Unidos, preocupan a Gran Bretaña, y eso podría ser una de las explicaciones que no hay que descartar, desde luego, y centrarnos solamente en la cuestión de civilización. Pero también existe aquel elemento. No hay que resolverlo a través de un choque. Hay que resolverlo de otra manera, a través de la resolución de conflictos, a través de una política mucho más benigna hacia el mundo árabe y de comprensión de sus sensibilidades, etcétera. Eso hay que hacerlo. Pero no descartemos que existe también un problema de fondo. ¿Qué explica, por ejemplo, dígame usted, qué explica que jóvenes pakistaníes nacidos en Gran Bretaña, uno de los países, digamos, con mejores servicios sociales y de acceso a la educación, y jóvenes que crecieron en barrios de clase media, ¿cómo explica que se suiciden inmolados en un tren? Es bastante chocante, ¿no? Y según algunos estudios, en la segunda generación de jóvenes musulmanes en Gran Bretaña hay un porcentaje muy alto que apoyan a Bin Laden, etc. Hay aquí se ha convertido en una especie de glamour del terrorismo suicida por parte de algunos jóvenes. O sea, ¿eso se explica de qué manera? Pues uno tiene que tener cuidado, no saltar a conclusiones que no son el resultado de una reflexión bien estudiada, pero despierta ciertas preguntas, ¿no? Pobreza la hay en África, discriminación la hay en África. La África negra es el continente abandonado por todos. Mire usted qué atención se está poniendo en el conflicto del Medio Oriente y qué atención se está dando al genocidio de Darfur. Darfur no ocupa en los pericos de hoy ni media línea. ¿Por qué? Porque es un continente abandonado, no le importa a nadie. Y yo no he visto que haya ahí terrorismo suicida. O sea, el terrorismo suicida pues existe en ciertas latitudes, no en otras. Pero ahí tampoco chocamos ni con otras civilizaciones ni con otras religiones. Okay, pero... Porque parece que volvemos otra vez, aunque sea una interpretación marxista benigna, es decir, si no hay interés económico, si no hay interés estratégico, o no nos importa nada,
o en todo caso tampoco nos molestan, ¿no? La pregunta de África la adelanto, pero se la tenía pensado hacer, ¿no? ¿Por qué le damos tanta importancia, por ejemplo, a la amenaza del terrorismo, a las muertes que produce? Y no hablamos de cientos de miles o de millones de muertos. El caso de Ruanda, recordado escasamente, pero en todo caso que parecía imposible de olvidar y ya está prácticamente enterrado. Y puede ser otra vez volver sobre el mismo asunto. Es que ahí, como no tenemos intereses, ni chocamos ni no chocamos. Yo ya le dije que estoy de acuerdo, que sería un error dejar de lado las consideraciones económicas y estratégicas. Es un error. Pero hay otra cosa. Nosotros somos seres humanos, en los medios de comunicación, los políticos, todos nosotros como ciudadanos, que tenemos un cierto bagaje histórico en nuestra mente, que es lo que despierta nuestro interés. Y lo que despierta nuestro interés es a veces todo ese patrimonio del que somos parte. El Medio Oriente, y más que nada Israel-Palestina, en mi opinión, en mi muy modesta y humilde opinión, interesa al mundo no por los palestinos, interesa al mundo por los judíos, porque los israelíes están involucrados. ¿Y por qué interesa? Mire usted, cuando las matanzas de árabes a árabes no interesan a nadie, interesan solo cuando judíos están involucrados. ¿Significa eso antisemitismo? No, de ninguna manera, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el pueblo judío forma parte del bagaje intelectual, histórico, de todos nosotros. La Biblia, el Evangelio. O sea, para que una historia tenga interés mediático del nivel que tiene la cuestión israelí-palestina, tiene que formar parte de una historia más grande en la mentalidad colectiva nuestra. Y esa mentalidad y esa historia más grande es Tierra Santa, es el pueblo judío en Occidente, es el Holocausto, todo lo que despierta la memoria de la gente en Occidente hacia la cuestión judía. Yo creo que, entre comillas, un montón de comillas, los palestinos se benefician, entre muchas comillas, del hecho de que el enemigo es el israelí. Porque si el enemigo fuera el jordano, no le interesaría prácticamente a nadie, créemelo, porque la ha habido ya ha habido en el pasado. Pero quiero ser muy claro en esto. Con esto no quiero decir de ninguna manera, que no se malinterprete lo que digo, que no es un problema donde hay una parte que tiene una razón de ser, de luchar por sus derechos y tiene que tener su propio Estado soberano y que vivan en dignidad y que acabe la ocupación. No quiero decir que eso no hay que hacerlo. Usted es un luchador por la paz y yo he seguido su trayectoria con mucha frecuencia. Ha sido de los primeros en considerar la posibilidad de que el establecimiento de un Estado palestino fuese una solución para el actual conflicto. Desde este reconocimiento le hago esta pregunta. Y también utilizando un poco sus palabras, en todo el conflicto de Israel hay un cierto aprovechamiento de la historia, porque el nacimiento del Estado de Israel no se podría hacer para nadie si no fuese aprovechando precisamente esa gran historia. Aprovechada por unos, no queda más remedio que equilibrarla siendo aprovechada por otros. Y por tanto, está planteado un conflicto que es un diálogo casi maldito, ¿no? Con un pasado que es el que pone las causas del conflicto y un presente que no alcanza a solucionarlos. ¿No sería necesario en este momento reconocer, después de 60 años de la actual fase del conflicto, que eso está mal enfocado y volver a empezar? Porque yo creo que estamos intentando corregir, pero yo no sé si no sería necesario volver a empezar, como dice la canción, ¿no? Bueno, en muchos sentidos sí, tiene usted razón en el que la creación del Estado de Israel fue el resultado de un cierto complejo de culpabilidad que se desarrolló en Occidente a raíz de los 2000 años de andadura de los judíos a través de Europa y Occidente, con las masacres, las cruzadas, la Inquisición, todo, y después culminando en la barbarie nazi. O sea, desde luego todo eso tuvo un efecto en la conciencia internacional. Pero hubo también otra cosa que no hay que olvidar, y es que Israel, de hecho, existe prácticamente como Estado, salvo la declaración de independencia, desde los años 20, 30, 40.
antes del Holocausto incluso. O sea que hubo una generación entregada, unas generaciones entregadas de jóvenes que llegaron de Rusia, de todas las diásporas, y crearon un Estado realmente de la nada, antes de la declaración, antes de que la ONU en noviembre del 47 votara por la creación del Estado de Israel. El Estado ya existía prácticamente. O sea que hay aquí un encuentro, una sincronización entre ese complejo de culpabilidad que existía en Occidente y el hecho de que los israelíes lo hicieron por sí mismos al mismo tiempo. Dice usted empezar de nuevo. Yo no creo que es una mala idea. Yo francamente no creo que es una mala idea. Incluso lo había mencionado más de una vez en distintos debates, que a lo mejor no llegamos a resolver el problema porque estamos moviéndonos en unos cauces demasiado dados por el pasado, y vamos a ver si podemos mezclar la baraja de nuevo, ¿no? ¿Cómo se dice? Barajarlo de nuevo. No, pues mire usted, le voy a dar un ejemplo, cosa que yo siempre he apoyado, incluso en un momento se lo propuse al propio Mubarak. Dicho sea de paso, no le gustó la idea, pero le diré lo que yo le propuse al presidente Mubarak una vez. Y dije, mire usted, este espacio que tenemos entre nosotros y los palestinos no da para una solución. Es muy poca cosa. Hay, como decía yo antes, hay demasiada historia y poca geografía. ¿Por qué para resolver el problema no da usted en el desierto del Sinaí, dé usted a los palestinos una extensión de Gaza, que Gaza se extienda en el Sinaí, multiplicar en 2, en 3 incluso, en el espacio del Sinaí, que no hay nada, que no vive nadie. Y nosotros los israelíes le daremos a usted, a Mubarak, en el desierto del Negev, el desierto del sur de Israel, un espacio de superficie igual a lo que usted les da a los palestinos. Y más aún, nosotros estaríamos dispuestos a darle una carretera que una Egipto con Jordania. O sea, hacerlo de otra manera. El presidente no quiso oír hablar de ello. No quiso hablar de ello porque no quería que se toque la santidad de la frontera actual. Hablar a favor de los palestinos, desde luego. Apoyarles internacionalmente, desde luego. Pero sacrificar algo que no es sacrificar, porque Israel le iba a dar, la propuesta era que haya un quid pro quo, y el presidente no lo quiso. O sea que a lo mejor sí, la solución tiene que ser regional. En el espacio israelí-palestino a lo mejor no va a haber espacio, pero sí, si entramos todos en el debate, puede existir una especie de Benelux entre Israel, Palestina y Jordania. Eso es un espacio común. Y si creamos esa confederación a 3, puede que la santidad de las fronteras sea menos vinculante, ¿no? No es tan importante que la frontera esté aquí o allá si somos todos un espacio común. Yo creo que esa es una posible salida. Antes hemos hablado, y yo he hablado precisamente de eso, refiriéndome a su defensa de la idea de un Estado palestino, que durante mucho tiempo fue también la reivindicación de los propios palestinos, un Estado palestino. Pero me alegra haberle escuchado que hay poca geografía para mucha historia y para 2 estados, ¿no? Y a veces da la sensación de que la autonomía palestina se ha convertido en una cárcel voluntaria, o se ha convertido en una concentración, casi en un campo de concentración administrado por los propios concentrados, de tal manera que ellos son los responsables de la peor parte de los problemas de la pobreza, de la convivencia, de los conflictos internos, de la corrupción, etcétera. Y, en cambio, Israel sigue funcionando, digamos, estratégicamente como Estado con el conjunto del territorio. Parece que esa solución tampoco va a ninguna parte, y por eso le conecto con una segunda pregunta. ¿Por qué insistir tanto en la idea del Estado cuando a lo mejor el Estado en este momento ya hay que empezar a replantearlo en aras de otras formas de explicar la convivencia internacional y la organización? Porque el propio hecho del Estado, usted preside, y perdón por usted preside el Centro Internacional de Toledo para la Paz.
Eso fue un ejemplo de paz y de convivencia entre tres religiones y tres culturas hasta que apareció el Estado. Porque cuando apareció el Estado forzó el enfrentamiento entre las culturas y el enfrentamiento entre las religiones. Esa lección también habría que ponerla encima de la mesa. Primero quiero felicitarle por la primera reflexión que hizo usted. Yo creo que es una reflexión muy profunda y seria y estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que es una situación bastante sui generis que Israel ocupa prácticamente el territorio, pero no lleva la responsabilidad de la vida diaria de los ciudadanos y se ha creado esta cosa que es la autoridad palestina, con lo bueno y con lo malo que tiene, y de hecho hay voces entre los palestinos que dicen pues vamos a disolver la autoridad palestina, si los israelíes son el país ocupante, pues que se ocupen también de la vida cotidiana de los ciudadanos. Que nos den el agua. Y que den servicios. Yo creo que en ese sentido es una ocupación en muchos sentidos deluxe, o sea, y hay quien habla entre los palestinos de que hay que deshacerse de la autoridad palestina. Sí, yo creo que eso es definitivamente el caso. Ahora, dice usted, ¿por qué no superar la idea del Estado? Mira, a mí me parece perfecto, pero ¿por qué empezar ahí? Porque que empiecen otros y nos den ejemplos. Nosotros estamos empezando. En Europa, claro, yo sé que las condiciones son muy distintas, pero Europa se peleó mucho más que esa zona hasta que empezó a superar la idea del Estado. Europa es un imperio que se ha creado. Yo soy muy a favor de la Unión Europea, aunque yo no soy ciudadano de la Unión Europea, pero yo todo se andará, digo yo. Digo yo que esto es como el único imperio en la historia que se ha creado a través del consenso. Eso es la Unión Europea. De adhesión. Sí, es un imperio creado a través del consenso. Pero eso no quiere decir que el nacionalismo haya muerto, ni la idea del Estado haya muerto. Lo que se ha convertido al nacionalismo en una fuerza benigna, de ser una fuerza maligna, de enfrentamientos, de guerras mundiales, etcétera, pues se ha convertido en una fuerza de cooperación regional e internacional. Eso sí, eso hay que hacerlo, pero ¿significa esto que el Estado como tal va a desaparecer? Yo lo veo muy difícil que eso es lo que esté ocurriendo. No creo que eso es lo que esté ocurriendo ni en Europa. Se ha creado un espacio común, pero subyace debajo el Estado francés con su cultura, el Estado alemán, etc. Yo estuve no hace mucho en una cena con la canciller alemana Angela Merkel, que tenía un cierto interés en hablar sobre el Islam en Europa, Medio Oriente, de qué manera influye la situación del Medio Oriente en la estabilidad interna en Europa, y hablamos de si es posible una política de integración común europea, de integración de comunidades de inmigrantes. Y más o menos llegamos a la conclusión de que algún espacio común se puede desarrollar, algunas reglas comunes se pueden desarrollar, pero al final cada Estado responde a su propia cultura. Los franceses tienen el modelo de la asimilación republicana, jacobina, napoleónica, que difícilmente es el modelo británico del multiculturalismo y del multietnicismo. O sea que al final todos los esfuerzos de la Unión Europea pueden crear reglas y normas generales, pero al final queda la idiosincrasia nacional. Yo estoy absolutamente a favor de que haya un Estado conjunto, o más bien que un Estado, diría yo, una confederación israelí, palestina, jordana. Eso crearía una especie de mercado común, como decía yo antes, Benelux. Una vez incluso se lo dije a Arafat y me dijo, no, me parece la idea muy bien, incluso hay que meter adentro al Líbano. Él hablaba en cuatro. Dije, sí, pero es que Hafez el-Assad no estará muy de acuerdo, porque Assad tenía... Pero no, no es eterno, no es eterno. Y de hecho ni Assad es eterno, ni Arafat fue eterno. Pero la idea no es tan disparatada, para nada. Yo creo que al final hay que introducir una cierta racionalidad en este espacio tan pequeño donde cada uno puede colaborar con el otro. La televisión, el tiempo corre muy rápido y nosotros no veníamos aquí a arreglar ningún problema definitivamente, sino simplemente a conversar sobre él, y el tiempo se nos ha ido. Pero en todo caso, a mí me ha gustado muchísimo escucharle algunas de las reflexiones sobre un conflicto que evidentemente nos involucra a todos, porque estamos pensando no solo en lo de los judíos, en lo nuestro. Nosotros tenemos allí absolutamente. un centro de nuestra
una referencia. De absolutamente. La paz mundial depende en gran medida de la paz en aquella parte del mundo, de eso no cabe la mínima duda. Muchísimas gracias por estar en Volver ao Rego y buenas noches. Gracias.